stop me. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Nosotros encantados de recibirles con los brazos abiertos. ¿Ya han visto ustedes el formato Benalmádena Live? Quiere decir que tejido asociativo o bien algo cultural. Y en este caso no es algo, es un grande, un algo grande, ¿verdad? Una persona, ya la segunda vez que viene. Bueno, yo creo que ha venido más veces, pero a este formato ya es la segunda vez. Y yo no descarto que cada 6 meses yo eche un ratito de charla con este señor, que como muchos no nacieron aquí, pero encontraron la tierra prometida y se asentaron de una forma que ya, ¿quién le dice a este señor que no es de Benalmádena? Estamos hablando de Rafael Gamero. Rafael, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy encantado. ¿Tu segundo apellido era? De venir aquí, Gamero Borrego. Borrego, apellido animal también, igual que yo, conejo. Sí. O igual tiene su significado aquello. Que, ¿cómo te trata la vida? Bien, ¿no? Bueno, pues no me puedo quejar. Tengo una familia magnífica. Tengo mi niña que ha cumplido 10 años, te lo comentaba antes, y me da la vida. 10 años que bueno, yo ya soy mayor también, pero estás estupendo, hombre. Que vivo de mil maravillas porque es uno feliz. Y además hago lo que quiero, que son mis libros. Por lo tanto, ¿qué más se puede pedir en esta vida? Teniendo buenos amigos, pues eso es mucho, muchísimo. Vamos a hablar, porque claro, en la primera vez que estuviste hicimos un repaso general. Y entonces yo, cuando hablo, porque hablo mucho con Rafael, bastante, afortunadamente. Oye, me disperso mucho, pero lo hago adrede. Me encantó esto que hacías en el noticiero de la Semana Santa. Sí. Muy bien. Ah, sí. Bueno, aquello fue un trabajo que, si te digo la verdad, yo ya tenía hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos años yendo a la Semana Santa y haciendo crónicas de las procesiones y de las imágenes y de las tallas y, en fin, que todo eso es un cúmulo de información que cuando llega un momento no tiene nada más que tirar de los archivos, ¿no? Claro. Entonces, pues no me fue difícil. Y el noticiero se interesó porque yo le hiciera unos reportajes, unas crónicas. Digo, bueno, pues no te preocupes que te las devuelvo a vuelta de correo, ¿no? Y efectivamente se sorprendió. Digo, ya me lo has dicho, digo, ahí está todo. Si es que yo sé lo que va a pasar. Digo, muy bien escrito. Hay que estar pendiente de la lluvia. Digo, pues si no sale la procesión no podemos hacer crónica. No, pero bueno, pues todo la idea bien. me pareció muy bonita, Rafael. Yo que tengo la suerte de conocer a los amigos de esa casa, tanto a Manolo J. como a Félix. Sí, grande persona. Sí. Y digo yo, ¿y no descartas, por ejemplo, porque manejas la historia de Benalmádena, al dedillo, porque te has documentado con muchas fuentes importantes? Oye, ¿tú te imaginas ese periódico, ¿no? Gratuito, todos los días con una columnita hablando de la historia de Benalmádena? Sí, eso es lo que yo quería, ¿no? En principio. Pero claro, es un periódico comercial y, claro. y depende de ello mucho, pues de la actividad, la publicidad, claro. De la actividad que haya local y bueno, si queda o no queda un espacio para que yo meta una historia. Sí, no. Y luego, pues en fin, yo le decía, digo, bueno, si tienes que cortar la historia, no me la cortes con la tijera así por abajo, sino que tengo que reestructurarla otra vez, claro. Vamos, para reducirla 20 líneas o reducirla 10 líneas. No se puede cortar y se queda la historia así, de esa manera, ¿no? Y bueno, pero muy bien, ellos me piden de vez en cuando, me siguen pidiendo historias. Cosillas. A medida que va, cosas de tradiciones, ¿no? Si viene, por ejemplo, las cruces, o si viene Semana Santa, o si viene cualquier otra feria, ¿no? Pues bueno, pues yo tengo preparado mucho material y cuando yo me diga, mándame pues tantas líneas sobre la feria, ¿no? Pues inmediatamente yo le envío esas impresiones que yo siento, que tampoco responden al programa de festejos. Dicho sea de paso, aunque el programa lógicamente lo tengo en cuenta, pero yo son las vivencias que hay en la feria, al hablar con la gente, ese acercamiento que a muchos les gusta mucho, ¿vale? Así a muchos les gusta mucho. Sí, a muchos les gusta mucho. Ha quedado muy cerrado, esa redundancia ha quedado muy cerradita. Sí, señor. Que
Yo sé que en el otro programa lo hablamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya en Benalmádena? Bueno, pues llevo 10 años, 12 años concretamente. Porque Sí, los mismos años que llevas escribiendo. Claro, es que yo llegué en el 12 y estamos en el 24, ¿estamos? Y entonces, pues bueno, pues han transcurrido un montón de años y un montón de libros, porque cuando hablamos de 10 libros, realmente no son 10 libros, son 15 o 16 libros. Lo que ocurre es que de historia local, son 10, pero de poesía, de cuentos juveniles, de biografía y de todas esas cosas, tengo algunos más, ¿no? O sea, se puede decir que tengo más de 15 publicaciones ya en la calle. Parece que no, pero es un dinero que yo no tengo, yo no recibo subvención alguna, y esto no es ninguna crítica, ¿no? No, que lo haces es que tú es normal, pero si yo quiero hacerlo, pues tengo que poner mi dinero, ¿no? Y luego después se vende o se vende menos de lo que, en fin, al final... Lo que pasa es que conociéndote y con lo generoso que eres, yo me parece a mí que tú haces poco negocio con eso. No, poco, es algo, ¿no? No hago ninguno porque... Pero no porque no sea de interés, sino porque tú te anticipas y lo regalas. Si te digo la verdad, esto lo hago yo con las pagas extraordinarias de mi pensión. Ya voy a descubrir ese tema, ¿sabes? Y luego, efectivamente, que yo tengo... mi objetivo es que se lea, porque si yo me harto de trabajar escribiendo y luego después sí, se lee. No se lee, pues entonces yo quiero que se lea. Y si hay que regalarlo, se regala. ¿Estamos? Y hay que acercar la lectura en las bibliotecas, están las bibliotecas públicas de Arroyo de Amiens y de Benalmádena, en el fondo local, ¿estamos? Ahí están todos los ejemplares. Y ¿sabes qué pasa? Que estos libros que estás haciendo, que hoy te has traído dos, la primera entrega, traíste, mamá, que de hecho, sí, gracias, porque me regalaste un buen número, que los guardo, están a buen recaudo, y que en un momento dado es una especie de enciclopedia, oye. Bueno, pues sí, efectivamente, tantos volúmenes y además con la particularidad que son de Benalmádena. Por eso te digo, que yo no escribo de Torremolinos ni de Marbella, toda la información es toda de Benalmádena. Es más, en cierta ocasión hice un libro de poemas, un poemario que titulé yo, poemario ¿a qué? A Benalmádena. Entonces todos los poemas venían a ser para las hermandades, para esa virgencita, para no sé cuánto, era todo de Benalmádena, ¿no? Así que fue poemario Benalmádena, que se presentó en el Birbi, ¿no? Y fue un éxito extraordinario. Oye, para mí es que tiene lo hablamos la otra vez, pero bueno, no voy a estar continuamente, lo hablamos la otra vez, pero bueno, no sé. Pero para mí tiene un significado especial y muy importante, ser pregonero de la Virgen de la Cruz. Uf. Yo es que, a ver, yo llevo aquí ya unos años trabajando, además tengo la suerte, ¿no? Para mí es mi segunda casa, ¿no? Y me he liado tanto que me apasionan las costumbres y tradiciones de aquí, ¿no? Y las vivo con la gente de aquí, y las respeto y le doy toda la visibilidad que puedo a través de este medio. Y la Virgen de la Cruz, sin menospreciar ninguna otra, por supuesto, ocupa un lugar muy, muy importante y muy especial en mi vida personal y profesional, ¿no? Entonces, en el momento que me dijiste que fuiste pregonero de la Virgen de la Cruz, digo, este hombre ya ha conseguido un estatus importante, claro, porque cualquiera no es pregonero de la Virgen de la Cruz. En el 2017, eso ocurrió en el 2017. Era hermano mayor José Muñoz, y José me propuso en principio que yo fuese pregonero de la Semana Santa. Y claro, yo estaba, como el otro que dice, recién aterrizado aquí. Pero fíjate, digo, ya te vieron, sí, te detectaron. Hombre, digo, de verdad, digo, déjame por lo menos un par de años más que vaya conociendo más las tradiciones y tal. Y al final dice, tengo para ti esto, y yo sé que a ti te gusta la Virgen de la Cruz. Digo, por supuesto que sí. Eso me hizo profundizar más en la historia de la Virgen, de la imagen, y en fin, de toda esa bonita historia que tiene en Benalmádena Pueblo. Efectivamente hice un discurso, un buen pregón, ¿no? El primero que se hizo acompañado a la guitarra. Muy bien. ¿No? El Lolo Jiménez, en fin, que es de Benalmádena Pueblo, y yo le dije... Sí, que aportaste algo distinto. Sí, porque yo hice muchos poemas al hilo del discurso, pues iba jugando. Poemas, y entonces él con la guitarra me ayudaba en esa estrofa, y luego ya, en fin, continuábamos. Oye, y tal. Tengo ahí una foto, sí, y porque tú eres gamero borrego. Sí, efectivamente. Y decía yo, oye, la particularidad, los dos tenemos apellido animal. Y pones ahí borrego, crónica de una familia. Sí, efectivamente, porque anteriormente a todo,
estos libros que yo he hecho aquí. Es que me acabo de dar cuenta ahora, esto está súper improvisado. Hice dos... ¿Por qué Borrego? Dos libros, porque hice uno de Gamero solamente. Gamero, 8 generaciones de historia. Ah, ¿que has buscado en tu familia? Sí, yo tengo, desde el 1700 y pico, tengo el hilo, estamos, del apellido Gamero hasta nuestros días. ¿Borrego? ¿También? Y luego, ese fue de mi padre Gamero, ¿no? Y cuando ya lo termino y tal, digo, caramba, no he escrito nada de mi madre, ¿estamos? Digo, y de mi madre voy a buscar. Y ya viviendo yo aquí en Arroyo, pues fui a Alameda, al pueblecito de Alameda, y a Casariche, que mi madre es de Casariche, pero había mucha documentación en Alameda, donde habían vivido su abuela y tal, total. Alameda está ahí al lado de Palenciana, ¿no? Villanueva al lado de Casariche, de Puente Genil y todo eso. Alameda es el último pueblo de Málaga. Sí, pero que está justo al lado de Palenciana. Sí, está cerca de Palenciana también, llevado a La Tosa. Y todo Alameda es malagueño y Palenciana es cordobés. Ahí está. Entonces, pues bueno, recabé muchas partidas de nacimiento, de bautismo, de matrimonio, total. Al final ya tenía yo material para hacer el libro de la historia, ¿no? Y bueno, fue una historia novelada, ¿no? Pues cosas que tuve que inventarlas, ¿no? Pero que le daba pie a la segunda generación. ¿Y hasta dónde has podido averiguar que venía Borrego? Bueno, pues Borrego está ahí también desde 1700, 1800, ¿no? Porque yo hablo de los bandoleros, ¿no? Que había allí en el pueblo y tal. Y entonces pues me remotó a esa fecha, ¿no? Si hay por ahí esa zona un bandolero muy famoso, ¿cómo era? Estaba Curro Jiménez por un lado, pero por ahí había el Tempranillo, ¿cómo Tempranillo, era? José María el Tempranillo. José María el Tempranillo, vamos, que se escondía debajo del manto de la Virgen de la Fuensanta, vamos, que por cierto, la Fuensanta es el nombre de mi madre, vamos. Y vivía en la calle La Fuensanta, en Casariche, porque era la calle ya que daba a Corcolla y tal, y se llamaba calle de La Fuensanta porque iba a parar a otro municipio, ¿no? Y entonces la historia del Tempranillo yo también la contemplo en ese libro, porque tiene la originalidad de que estaba siempre escondido y se iba a esconder a la ermita de La Fuensanta en Corcolla. Ahí la Guardia Civil no entraba y decía, ¿cómo va a ser? Y de hecho, él dormía debajo del manto de la Virgen. Él pensaba que mayor protección imposible. Estaba siendo protegido y tal, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Bueno, como lo de la zamarrilla, me apuntan los compañeros como lo de la zamarrilla, ¿no? Bueno, pues sí, algo similar a todo eso, ¿no? Hay una historia muy bonita y que tiene viso de ser realidad, ¿no? Que al final de cuentas son leyendas, ¿no? Leyendas no. Estamos allí en el pueblo, se da por hecho de que bueno, que se iba allí, que estaba en la ermita de aquellos tiempos, ¿no? Obviamente, y tal, ¿no? Bueno, pues por ahí arranca la historia de Borrego, pero que yo eso la he visto tú en esa fotografía, porque hice una foto de todos los libros, ¿no? Y entonces, bueno, está muy bonita, hombre. Ha salido, pero ese libro no se llegó a vender, ni el de Gamero tampoco, eso lo hice yo para la familia. Hice pocos ejemplares y los repartí para todos los primos, para todos los nietos, para que todo el mundo supiera de dónde venimos, ¿no? Tanto como el apellido Gamero como el apellido ¿Sabe Borrego. Dónde viene el apellido Borrego? No lo sabe, el original. Bueno, el Borrego viene de Alameda. Ahí el inicio, donde arranca, donde he podido llegar, claro. En Alameda. Es posible también de Estepa, ¿no? Porque Estepa era un municipio, digamos, provincia pero no era provincia. Tenía otro nombre, que abarcaba Casariche, Alameda y tal, ¿no? Y entonces Estepa era un pueblo muy importante en aquel entonces, y de Estepa también era el apellido Gamero, ¿estamos? Entonces, ¿qué decir? Gamero y Borrego viene todo de la, digamos, pedanía de Estepa, y la iglesia dependían también de Estepa, lo que quiere decir que hasta ahí hemos llegado y ha sido una suerte grande el poder encontrar esa información. Oye, Rafael, 10 años es mucho tiempo, pero tampoco es tanto. ¿Cómo has conseguido conectar con la sociedad benalmadense de la forma que lo has hecho? Bueno, digo, has conseguido. No sé si está bien dicho porque no creo que te propusiera nada, sino que todo ha fluido, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Sí. Me lo propuse. Sí, bueno, hombre, ahora has puesto un poco, pero tampoco tengo que conseguir. No, tanto así no. Hombre, tú llegaste, hacías cosas que te gustaban. Como un objetivo y tal. Por eso quiero decir. No, pero que obviamente yo quería contactar con la sociedad de aquí. Vamos, yo veía muchos turistas
mucho turismo para acá, mucho turismo para allá, y digo, bueno, yo estoy más solo que todo, porque al final de cuentas yo quiero tener amigos y quiero que me conozca la gente, y entonces pues ya empecé a dar mis primeros pasitos, ¿no? Y qué mejor que empezar a estudiar la historia local, ¿no? Que por ahí es por donde viene ya el primer libro. Ajá. ¿Me estás buscando ya el camino para de Toriles para que me vaya ya por el primer libro? ¿No me pueda enrollar por otro lado? No, que efectivamente, que aquel desembarco en Benalmádena, vamos, que yo hice tras mi jubilación en Córdoba. Yo lo que antecedía era, pues yo era trabajador del Ayuntamiento de Córdoba. Fuiste político también, ¿no? Sí, eso fue mucho más anterior todavía. Eso ya lo vamos en el primer programa. La vida es larga, ¿no? Y entonces, pues, en ese ayuntamiento yo tuve que hacer trabajo del casco histórico de Córdoba. Me encomendaron toda la tramitación del tema de expediente, de hermanamiento y eso. Y Córdoba estaba hermanada con el mundo entero, ¿no? Pero es que decir que era un trabajo muy gratificante. Era muy gratificante. Y eso me dio mi pie para seguir escribiendo aquí cuando yo llegué. Vamos, a mí no me importó. Cuando yo descubrí que yo me perdía por las calles de Benalmádena Pueblo y yo no sabía por qué se llamaba esa calle, después era el nombre de un alcalde republicano y otro alcalde pues era una comadrona y era otra, bueno, vamos a ver, ¿y esta señora quién era? Y cuando yo no encontraba respuesta escrita, ni documentada, bueno, apenas, ¿no? Vamos a pasar a la salvedad que lo mismo había en algunos casos, pero en la gran mayoría no existía documentación ninguna. Entonces yo me propuse hacer un librito. Y voy a hacer un librito y voy a apuntar, primeramente por mi curiosidad, de ir apuntando pues todas aquellas anécdotas que yo me iba viendo y además que la gente me iba contando. Yo ya me atreví a preguntar a la gente mayor del pueblo, ¿usted por qué se llama esta plaza? Pues Plaza de la Niña, ¿usted? Plaza de la Niña porque se puso una escultura que tal, que cual. Ah, sí, eso es que alcalde había, fulano, tal. Muchas cosas que ahora son muy simples, pero cuando yo llegué aquí, pues no sabía absolutamente nada, ¿no? Y al final, pues fue consiguiendo información y notas, y ya fue cuando ya decidí hacer el primer tomo, en tiempos de Paloma García y Paloma García Gálvez. Y Yolanda, ¿Yolanda Peña? Yolanda Peña, que estaba de delegada de Cultura, Ajá. a la cual le debo pues aquella presentación tan fenomenal y ese apoyo que yo recibí en el año 2014, y aquel libro se presentó en la biblioteca de aquí de Arroyo de la Miel y fue un éxito impresionante, porque incluso la propia directora me dijo, Rafael, es muy difícil. El Carmen. María del Carmen, es muy difícil que una autoridad en el mundo de la cultura en Benalmádena, ¿eh? Pues fíjese. Lo que Mari Carmen diga, eso va a misa. Y yo le estoy muy agradecido a Mari Carmen, porque Mari Carmen se prestó a que yo, pues además Mari Carmen fue el que me hizo el preámbulo del libro, ¿no? Por lo tanto, eternamente agradecido. Pero ella me confesó, dice, veremos a ver el día de la presentación si logramos que la gente venga, porque es muy perezosa para venir. Y no vea, ¿no? Y yo digo, sí, pues sí vendrá, porque claro, yo citaba a mucha gente del Arroyo en mis libros, y entonces, pues claro, fui en busca de ellos, digo, oye, es que voy a presentar el libro que hablo de tu padre, lo presento tal día en la biblioteca, y al otro, oye, ¿te acuerdas que yo te hice una entrevista a ti? Sí, bueno, pues... Ante todo, un gran relaciones públicas, ¿no? Al final se llenó la biblioteca. Claro que sí. Se llenó la biblioteca y se llenó también en Benalmádena Pueblo el museo, que también repetí la presentación en el museo, ¿no? Y bueno, hubo una aceptación y se vendieron muchísimos libros, cosa que tampoco es mi objetivo. Yo disfruto escribiendo, ¿no? Oye, bueno, tengo aquí un montón de preguntas preparadas, porque hace poco te hicieron un bonito reportaje en el Diario Sur, ¿eh? Sí. Y bueno, yo sobre ese reportaje, porque muchas cosas de las que aparecen en ese reportaje, ya Rafael y yo la hemos hablado en el anterior programa, pero me gustó, hombre, yo no voy a dudar de la calidad del trabajo de los compañeros del Diario Sur, ¿no? Y bueno, a raíz de esa entrevista, pues yo tenía preparadas algunas preguntas, que bueno, que son preguntas que no van a caducar el tiempo, ¿no? Y esto, claro, una vez que hemos hablado todo esto, quizás puede estar fuera de lugar, pero no, realmente es un poco hurgar y apretar un poco la tuerca, ¿no? ¿Qué fue lo que te despertó la curiosidad por la historia de Benalmádena al llegar a la localidad? Lo has contado un poco, que te perdías, ¿no? Sí. Y cómo te perdías, pero no sé, ¿era eso porque te perdías? No es que me perdiera. Hombre, no, entiéndeme porque la en un frase. pueblo pequeño.
pero que me llamó poderosamente la atención en el plano positivo. Además, Vamos a ordenar esto, ¿no? Dijiste, ¿no? Además, eso se parecía mucho al barrio de la villa de Priego de Córdoba, que yo también vivía en Priego de Córdoba 12 años. Priego. ¿No? Y entonces, pues claro, eso se parecía mucho al barrio de la villa, ¿no? Y entonces, calles peatonales y tal, me gustaba mucho bueno, pues este pueblo es muy bonito, ¿no? Pero ya como he contado antes, cuando yo empecé a ver rótulos de las calles, y luego yo pedí información sobre esa denominación de calle y la gente no me contestaba, o tampoco yo encontré respuestas en la biblioteca, bueno, no en la biblioteca, sino en la librería, que yo fui a la librería preguntando, ¿no tiene usted ningún libro de aquí de Benalmádena? Vamos, yo tipo folleto callejero, algo donde agarrarte, algo vamos. donde yo viera. Y como vi que no había nada escrito, o muy poco, por lo menos en ese momento yo no tenía nada, pues me decidí a hacer el primer tomo, ¿no? Y después del primero vino el segundo, el tercero, el cuarto, y hoy estamos ya en el 10º, ¿no? Que hoy has traído los 2 últimos, ¿no? He traído los 2 últimos. Ay, pásame el que más quiera, pásame uno, porque tenemos todavía programa por delante hasta que mi compañero me vaya avisando que tenemos exposición. Esto es, a ver, la foto es preciosa. Esa foto Rafael Gamero, testimonio de Benalmádena del siglo XX. No sé si mi compañero... es Plaza de que España. has puesto una foto antigua adrede. Eso era Plaza de España, del 1920 o algo así, ¿no? Ahí no estaba la niña de Benalmádena todavía. Y entonces, pues, esta característica, pues se ven los hombres con su mascota, la foto antigua, ¿verdad? Y bueno, tal vez fuera de primero, o sea, de mitad de siglo, sí, de mitad de siglo. Pero bueno, véase los edificios, véase un comercio que hay ahí. Sí, ya te digo, has puesto una foto antigua adrede, además, ni la has retocado ni nada. No, tal como yo la he podido coger. ¿Vamos? Y a la vuelta, si le da la vuelta al libro, verá que está en una lavadera. Sí. Colección, historias de Benalmádena Rueda Mía. Se ven a las mujeres ahí. Ahí están de espalda. Como se lavaba la ropa antiguamente, ¿no? Esos lavaderos. Eso es la Tejea de Benalmádena Pueblo. ¿Y eso dónde está? Que no es aquí en el Cao. ¿Eso dónde está? Eso va bajando por la calle. Eso ya no existe, claro. No, eso ya no existe. Estaba allí prácticamente en el río, ya final, abajo, de todo, por Jerónimo. ¿Qué río? ¿Qué arroyo, no más que río, Jerónimo, ¿no? Hacia abajo. Sería un arroyo, ¿no, Rafael? Eso era un arroyito, un arroyo, porque ahí estaba todo el nacimiento de agua, de la Casalla, donde está hoy la caja de la Caixa, en esa plazoleta que suele aparcar mucho los coches de la policía y tal. Ahí había un manantial inmenso, ¿vamos?, que provocaba un desborde, ¿no? Y llegaba hasta el final de la calle, de aquella calle que había antes, y se formaba un pequeño caos, como el de aquí del arroyo, pero allí en Benalmádena. Y iba la gente a lavar la ropa, y coger cubos de agua para las casas. Y he abierto el libro por una página. Venga. Sí, de verdad que yo no... Tengo una colección de verdad muy bonita que me ha regalado, y que eso para mí es muy... Pero pone aquí, Avelino Segura. Sí, señor. De carabinero de la República a enseñante del nuevo régimen. Avelino Segura es una gran referente de Arroyo de la Miel, porque Avelino fue carabinero en su momento, ¿no? Y además tiene una historia en la Guerra Civil importante. Vamos, que no vamos a desvelar aquí. No, si eso yo te digo y vas mencionando. Tampoco se trata de hacer un spoiler, ¿no? Que la gente lo lea, pero quiere decir, hombre, un poco a modo. Que Avelino tiene su historia, porque Avelino fue también enseñante en la plaza del Corralón. Vamos, pues enseñaba a los niños por la mañana a leer y a escribir, aquí, y por la tarde. ¿Dónde estaba la plaza del Corralón aquí en Benalmádena? Sí, aquí en Arroyo de la Miel. Sí, pero ¿en dónde? Ahora mismo, ¿dónde sería? ¿Qué calle? El Corralón, bueno, el Corralón está ahí en el Bajondillo, donde está doña Carlota Tetamansi, esa plazoleta, era Plaza de España, se también llama Plaza de España, y el Corralón. Y en el Corralón vivieron personas muy famosas, y los cabreros primeros que vivían, que pues de ahí viene el nombre de Corralón, por las cabras y los cabreros que vivían, y allí vivía pues este señor Avelino, que había sido carabinero, pero bueno, digamos que ya con la entrada del nuevo régimen franquista, pues este hombre ya abandonó, pues, y tuvo que cambiar de profesión, ¿no? Exactamente, y entonces este hombre ponía inyecciones también, ¿vamos? Era como el ejercicio de practicante que se decía antes, ¿no? Y iba con una motillo
iba a las casas, iba también a algunos hoteles que lo llamaban, ¿no? Cuando algún turista se ponía enfermo, poner inyecciones. Total, que es una figura de Arroyo de primera magnitud, ¿no? Toda esta información, esto ha tenido que llevar un tiempo y un trabajo, ¿no? Bueno, claro, esa información, pues lógicamente, yo recuerdo, yo entrevisté a una sobrina suya, no me digas, que vive en Málaga, y me informó, me trajo documentación, el carnet de identidad, el carnet de conducir, en fin, me trajo mucha ¿Cuántos información. personajes enumeras en este libro? En ese hay 100 historias. 100 historias. Ahí hay 100 testimonios, ¿estamos? Que tengo que decir que el 80% ya no vive, porque son referencias muy antiguas, de los años 30. Pero quizás familiares suyos sí, ¿no? Descendientes de ellos y sí, claro, están todos en Benalmádena. Claro, están los nietos y están descendientes, por supuesto que sí. Toda esta gente, personas cuando ven este libro, yo creo que... Y claro, por supuesto le interesa, y la mayoría de ellas, lógicamente eso me lo han contado ellas, o sea, esos testimonios a veces son de los propios familiares, pero también de los familiares que me ha contado. Tengo que contar la historia de mi abuelo, de mi padre. Que a mí no me dejas fuera tú del libro, a mí no me dejas fuera. Tengo aquí al azar, de verdad, estoy abriendo el libro. Sí, claro, hay 100 historias. De verdad. Y bueno, pues así, porque ¿Cuál, no sé. ¿cuál sería otra? Pues mira, no le estoy examinando, Rafael, ni mucho menos, por favor. Fíjate, estamos hablando de Agustín Suárez García, trabajó en la finca de don Julio Villalobos de Arroyo de la Miel. Claro. Agustín vivía... Venía de Ciudad Jardín, dice aquí. Bueno, en Málaga. Agustín, cuando llegó aquí al Arroyo de la Miel, vino a sustituir a su padre, porque su padre era muy mayor, ¿no? Y entonces, pues, que dice, mira, vente para acá para trabajar en el campo, ¿no? Y don Agustín, efectivamente, el amigo Agustín, viene su fotografía que yo le saqué en vida, vivía en la Casa de la Cultura, enfrente de la Casa de Cultura, en la misma esa plaza. En Arroyo, de aquí en Arroyo. Ya estaba el mayor y yo le hice una larga entrevista y me estuvo hablando, bueno, pues de todo de cómo llegó al pueblo, la edad que él tenía, en fin, todas las cosas familiares de su hijo y demás. Bueno, una larga historia, igual que es muy entrañable, igual que todas las que son de aquí del pueblo, ¿no? Lógicamente. Oye, lo tenía aquí apuntado. ¿Recuerdas algún momento o descubrimiento específico que haya intensificado tu interés por la historia local? Algo que dijiste, uy, sí. Y ahí te has incidido. Sí, hubo un personaje que me llamó poderosamente la atención y fue el último alcalde republicano. ¿Qué se llamaba? José Valderrama, Pepe Valderrama. Entonces yo encontré su historia y me llamó poderosamente la atención por ser el último y además en plena guerra, porque ya sabemos, pues, el hombre fue fusilado y tal. Entonces dejó una viuda con 5 hijos, además estaba embarazada, se llamaba Pipila. Pipila viene de Pepe porque él le decían todo el mundo Pepe Valderrama. Entonces a su mujer el apodo Pipila. Entonces ella era Pipila, y Pipila se dedicó con el tema de los huevos, de recoger de las recoveras, ¿no? Que se decían las recoveras. Ella fue una de las primeras recoveras que hubo, y fue su salvación, porque en aquel tiempo las viudas no tenían paga ni tenían nada, y entonces tenían que seguir viviendo y criando hijos, ¿no? A ver, porque en aquellas circunstancias, cuando muere Pepe Valderrama, no muere, cuando lo fusilaron, ¿no? A Pepe Valderrama, pues dejó una niña con 5 años, que por cierto vive todavía. Micaela tiene ya 90 y muchos años, ¿no? Quizás sea la abuela actual de Benalmádena Pueblo. Y tiene descendientes también, por supuesto. Tiene descendientes, y claro que tiene descendientes, de Chari Carvajal, por ejemplo, de su hija. ¿Estamos? Por cierto, yo le llevé una fotografía grande de la Virgen de la Cruz. Ella estaba acostada, apenas si conocía, y llegué, y le dijo Chari, mira, ¿tú conoces a este señor, tal? Rafael, que hizo el pregón de la Virgen? Se quedó mirándome así, y un gesto, ¿no? Digo, mira lo que te he traído, y le llevé una fotografía de más de 1 metro de altura, ¿no? Que ya la llevaba yo marcada, de la Virgen de la Cruz. Ya cuando vio la Virgen de la Cruz, dice, sí, la Virgen de la Cruz, y se le puso, y sigue estando la Virgen allí en su dormitorio en un primer plano. Hay que decir que cuando esta mujer, que está ya durmiendo casi todos los momentos del día, cuando abre los ojos ve la Virgen de la Cruz.
¿no? Y bueno, eso se la llevé yo. Vamos un momentillo a publicidad. Esto va Claro, rapidísimo, ¿no, claro, Rafael? Claro. Yo no sé qué cabe, que le invito yo a usted al programa. Esto va rapidísimo, es increíble. Rafael Gamero, no lo olviden, escribe la historia de Benalmádena. Nos queda una segunda parte del programa. No se vayan. Ain't nobody stop me. Seguimos aquí en el programa hoy Benalmádena Live, un invitado, bueno, como todos, especiales. Ya saben ustedes que abarcamos toda la costa, pero siempre la prioridad es Benalmádena. Y estamos con Rafael Gamero Borrego, yo el segundo apellido, más yo incido mucho en el apellido de mi madre también, por eso verán que siempre es Conejo Benítez. Entonces reivindico también lo mismo para los demás, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persona que haya escrito más libros de Benalmádena que usted. ¿Los hay? No, ¿no? No, pues, hombre, ojalá lo hubiera, ¿no? Pero yo tendría usted más información, ¿no? Ojalá lo hubiera. Pero de historia local no conozco a nadie. Sé que hay otros escritores que se dedican a la novela y tal, pero de historia local no tengo competencia. Pero vamos, que si lo hubiera, yo estaría muy agradable de poder colaborar. Que antes es que como nos ponemos a hablar aquí, porque más que una entrevista, es una conversación, ¿no? Sí. Y a mí me encanta, sobre todo porque les tengo que asegurar que, a ver, la entrevista es importante y tiene su estructura y su código, saben ustedes, para los comunicadores, pero para mí lo realmente importante es que lo que estamos hablando aquí les llegue y les apasione y les interese, ¿no? Ya saben, informar, formar y entretener, que es lo que tiene que hacer una televisión, un medio de comunicación. Y en este caso, como estamos hablando de algo tan profundo, tan de Benalmádena, pues tanto los chichilindres como los torruscos están muy atentos a todo lo que decimos. No, que nos empezamos a hablar y yo les mencionaba el nombre, pero como nos dispersamos con una facilidad pasmosa, y entonces cuando yo le dije el nombre de Agustín Suárez García, que trabajó en la finca de Julio de Villalobos en Arroyo La Miel, claro, que ahí Julio nos hemos dispersado un poco, ¿no? Es un personaje que no se nos puede quedar en el tintero. Por eso, pues lo retocamos. Don Julio Villalobos fue un tremendo personaje en Málaga. ¿Pero que era un terrateniente o algo? No, ¿no? No, Julio Villalobos era representante de Argentina en Málaga, ¿no? Y entonces pues tenía mucha mano política, y obviamente aquí don Julio Villalobos, que por cierto se iba en el tren a Málaga todos los días, si se retrasaba un poquito el tren lo esperaba hasta que don Julio Villalobos se subía en el tren. Si no llega Julio, aquí en el mundo no se mueve. Que estamos hablando de un personaje extraordinario, y de su señora también, que por cierto todo era la época de don Vicente, Laxus, no importa, no importa. Sí, nos quedamos con Villalobos. Nos quedamos con Villalobos porque el Villalobos hizo muchas cosas aquí en el pueblo, y tenía una finca imponente, que es donde está el Tívoli ahora. ¿No? No me diga. Sí, pero él era el propietario. Era el propietario. Esa finca terminó vendiéndola porque era un hombre de despacho, no era un agricultor, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esa finca al final entró un poco de derrota y terminó vendiéndola, y compró otra, por cierto, ¿no? Y no sé qué final tendría, pero esta aquí acabó. Y ahí fue donde trabajó Agustín, que es el personaje que hemos citado en principio. Era el encargado de la finca. Y Agustín me contó muchas anécdotas de don Julio Villalobos. Es más, Julio Villalobos, cuando ya era mayor, venía con aquel coche tan antiguo y llegaba a busca de Agustín y se sentaba con él, charlaba una tarde entera hablándole de cosas de aquel tiempo, ¿no? O sea que, aparte de ser trabajador, era una persona muy entrañable, muy de confianza, exactamente. Muy simpática. ¿Abrimos otra página? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, esto es aparte es divertido, pero sobre todo muy interesante, ¿no? Que en ningún momento... Espérate, porque yo también tengo ya que utilizar gafas ya. Yo me las pongo y me las quito, pero tengo que ponerme. Maestra doña Eduarda ejerció en el Corralón. Uh-huh. Estamos hablando de 1890, ¿no? Sí.
Pues doña Eduarda es más antigua todavía que de otros personajes que te he hablado que era maestro y tal. Ella también era maestra, era maestra nacional. Y doña Eduarda, cuando llegó la etapa franquista en el 36, ella no quiso participar en eso, porque ella era muy más de derecha, ¿no? Y doña Eduarda tiene una historia también muy buena como maestra. Luego después, cuando fue mayor, en la calle Correo, de aquí de Arroyo de la Miel, también prestó servicios como guardería para los niños y tal, ¿no? Así es que doña Eduarda ahí tiene una historia muy bonita y que al final me parece a mí que yo reivindico de que el ayuntamiento tendría que tener un detalle con estas personas que se destacaron en un momento dado, con la enseñanza, que en aquel tiempo los niños tenían que llevar las sillitas de su casa, ¿no? No había ni colegio. No, lo que no había, vamos, la jefa de estación era maestra al mismo tiempo. El ¿no? pluriempleo forzoso, era ¿verdad? Jefa de estación y además maestra. Y los niños que venían, algunos de ellos desde el Pinillo, pues venían con sus sillitas, arrastrando las sillitas por unos pocos de kilómetros para poder acudir a la escuela, ¿no? Entonces eran unos tiempos muy duros, unos tiempos muy difíciles, y aquellas personas que trabajaron por la enseñanza deberían de tener su sitio, y algún día se tendría que decir sus nombres. Sean de la ideología que sea. Que fueran, no es lo de menos. Lo importante es que prestaban un servicio que si no llegan a ser por ellas, ¿no? O por ellos, pues no se hubiera prestado y esto hubiera sido, pues bueno, rara vez, yo vengo a decirlo ahí también en esos libros, de que el acceso a la educación era un lujo, era dificilísimo, ¿no? Y aquellos niños que lograban aprender a leer y escribir, ¿verdad? A leer y escribir, muy pronto también los retiraban de los estudios porque tenían que ir a trabajar al campo, que era lo que había, ¿no? Entonces, pues quiere decir que los que tenían la suerte o posibilidad de estudio, hombre, no todos. Hubo gente que estudió en Málaga y tal, ¿no? Pero la inmensa mayoría de gente con un poder adquisitivo bajo, pues al final de cuentas el niño cuando tenía edad para trabajar, que con 8 años o 9, pues ya, a esa edad temprana, ya tiene que trabajar en el campo. Rafael, usted que es una persona de mundo y además que viene de una... Porque usted usted no nació en Córdoba, ¿no? Usted se crió en Córdoba. En Casariche, porque hemos hablado de Alameda, que está efectivamente, sí. Pero bueno, se ha criado en Córdoba y sabe usted Córdoba, que... mayoría del tiempo. A ver, los andaluces todos tenemos una cultura muy común, pero cada provincia tiene su particularidad. Pero la provincia de Córdoba con la de Málaga, yo no sé por qué, pero ahí hay muchas cosas muy parecidas, sobre todo desde que pasas de Antequera, ya no es que sea Córdoba, pero las culturas, formas y maneras, es decir, aquí en Málaga tenemos muchos parecidos con Antequera, porque Antequera es Málaga. Claro. Y luego, una vez que estás en Antequera, te das cuenta que tiene muchos parecidos con Córdoba, pero ya no tanto como con Málaga. Es que y yo siempre, ¿verdad? La provincia de Córdoba. Claro, y yo no sé por qué, o es que a lo mejor yo estoy un poco sugestivo con ese tema, pero yo veo siempre entre Córdoba y Málaga una afinidad que no la veo con otras provincias, pero culturales, en la comida, en la forma de comportarse la familia, en cómo tratamos a nuestros mayores. Hay cosas muy parecidas, ¿no?, entre los malagueños y los cordobeses. Yo no sé por qué. Sí, efectivamente. Bueno, yo que he vivido en ese vértice de provincia. Claro, usted ha estado allí, aquí. Mi niñez fue en Casariche, ¿estamos? Que el pueblo de al lado era ya provincia de Málaga, que era Alameda. Claro. ¿Estamos? Y luego el otro pueblo Estepa era provincia de Sevilla, ¿estamos? Y Puente Genil era provincia de Córdoba. O sea, quiere decir que vivía ahí, estaba ahí en un triángulo, pero vaya que efectivamente más afín a la provincia de Córdoba ha sido Málaga, tal vez. Que no sabemos por qué. Ha sido Málaga, bueno, porque hay otros pueblos, Encinas Reales, viniendo de Antequera, eso, porque Encinas Reales eso ya era de Córdoba. Reales, Benamejí, Benamejí de Córdoba. Vamos, eso parece ya casi que lo mismo que Antequera. Está, bueno, pues en el sur. Pero yo la pregunta por donde iba yo, Rafael, con esto que hablamos de la dependencia de los chavales que estudiaban y en cuanto ya tenían un poco de físico, ya venga a trabajar y abandonaban el estudio. Que no era solamente de aquí, que era algo... Sí, no, y no solamente eso también. Es lo que había en la sociedad, por eso aquel que estudiaba, pues llegaba y triunfaba. Aquellos tiempos las universidades, muchas universidades, pues brillaban por su ausencia, no es como ahora. Y aparte ¿no? el que iba... Bueno, el Córdoba pues estaba pues veterinaria, esa especialidad,
y otras provincias tenían otro tipo de especialidades, pero antes de entrar en la universidad significaba que tú tenías que tener un familiar en la capital cerca, donde tú podías ir, te dormir allí, comer y todas esas cosas. Si no, tú no podías ir. Por ejemplo, mi padre a mí no me mandó a la universidad, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque no tenía familiares en las ciudades donde había universidades, bueno, y no había tampoco dinero para mantener aquello, ¿no? Así es que muchos nos conformábamos con el instituto, y ya era un premio importante. y algo más y ya está, ¿no? Luego todo lo demás vino después. Rafael Gamero, testimonio de Benalmádena siglo XX. ¿Algún personaje más que yo...? Es que hay muchos, Víctor. Sí, pero todos no los puedo enumerar, porque si no... Sí, no, abre por donde ¿Sí? quieras. ¿Quieres? ¿Sí? Sí. Los cubanos. Los cubanos, pues claro, los cubanos son de aquí de Arroyo de la Miel. A ver... Hombre, los cubanos. Hubo un cubano... Por algo de Cuba tendrás, ¿no? Hombre, claro, el primer cubano que de aquí de Arroyo de la Miel, que no era cubano, que era de aquí del pueblo, pues fue a trabajar a Cuba, en Santipetri, creo, que empezó allí a trabajar y tuvo la grandísima suerte que le tocó la lotería. Vaya. ¿No? Le tocó 115.000 pesetas. Hoy 115.000 pesetas de aquellos tiempos, yo no hablo ya de 1960, eso sería por el 40 y tanto, algo así, habría que mirar con detalle. O sea, hace muchísimo tiempo. Llamó a su familia y tal, y luego pues se vinieron todos para acá y compraron muchos terrenos de aquí de Benalmádena y dieron mucho trabajo a gente muy necesitada, o sea que repartieron el capital, haciendo negocios, pero repartieron y dando de comer a mucha gente, ¿no? Y desde los arcos de Solesio, en los arcos de Solesio, que está en el centro del pueblo, pues de los arcos de Solesio a la calle Vega y todo eso eran el terreno que ellos tenían principal, donde tenían sus huertas y tenían un molino de aceite y tal y cual, ¿no? Entonces, pues bueno, quiere decir que daban mucho trabajo y fue y le dicen los cubanos porque tuvo la suerte de ir a Cuba a trabajar, porque antes la gente salía a emigrar de España. Bueno. Ahora vienen de Cuba aquí, no, pero antes íbamos allí a trabajar y a buscar la vida, ¿no? Y entonces él tuvo la suerte de que le tocó. Y de ahí algunos hijos nacieron allí en Cuba, total, y hay una historia muy entrañable que yo explico en el libro. Pero esto le ha obligado a usted, bueno, le ha obligado o ha tenido la suerte de llevarle... Ahí están las referencias. Sí, a llevarle a conocer, bueno, toda Benalmádena. Pues sí. Es importante lo que le acabo de decir en el sentido de que son historias que no me las he inventado yo. No, hombre, no, por Dios. No, quiero decir que tienen todas sus referencias. Cada historia yo digo al final de página quién me lo ha contado. Lo que pasa es que todas estas historias, si usted le pone empeño, puede hacer un trabajo novelado estupendo, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro. Sí, lo que pasa es que sabe usted, bueno, hay que echarle un poco, cuando es novelado hay que echarle un poquito de ficción, sí, claro, pero agarrándote a ciertos datos reales, ¿no? Claro, y la fecha, claro, se podía enlazar por fecha y personajes, ¿no? Y ahí se podía hacer una cosa muy bonita, ¿no? Eso se ha hecho con el libro de Félix Solesio, ¿no? Que no quiero que se me vaya la cosa. Félix Solesio, ahora en el mes de noviembre, se cumple... Que también tiene usted el libro sobre esa figura. Claro, 240 años que vino este señor aquí y fundó el Arroyo de la Miel, ¿verdad? Y tiene que estar por ahí la portada, sí, está por ahí. La portada. Bueno, pues el día 19 de noviembre, esa fecha consta en la escritura de compra. O sea, que Félix Solesio viene aquí y compra el Arroyo de la Miel, que era una finca grande, ¿no? Y ahí se explica, porque resulta de que esa finca... ¿Y a quién se la compró? ¿Quién era el dueño? Sí, a Pedro Reyes. Pedro Reyes era un personaje adinerado que vivía en Málaga y previamente Pedro Reyes compró... Sí, un terrateniente. Era un terrateniente que compró una serie de parcelas a otros terratenientes que tenían unos censos elevadísimos, ¿no? Y entonces el Solesio se quedó con todo, porque tenía una bulla enorme de poner aquí la fábrica de papel, ¿no? Y se hizo cargo y llegó a 300.000 reales, lo que costó todo el Arroyo de la Miel, 300.000 reales. Entonces Solesio, esa vida de Solesio, y ese día que compró la finca, que está en la escritura, un 19 de noviembre de 1784, ¿no? Esa fecha, pues, que se cumple 240 años ahora en este mes de noviembre, esa fecha no debía de pasar desapercibido para Arroyo de la Miel ni Benalmádena, ¿no? Porque está documentado, ¿eh? Hay algunos detractores
sobre la figura de Solesio, pero son personas que están desinformadas, ¿no? Porque Félix Solesio está documentado, y no está documentado, perdona, por mí, está documentado por otros investigadores que han estudiado la figura de Félix Solesio, ¿no? Y que yo recojo en mi libro. O sea, que mi libro no es una experiencia mía o es una reflexión mía, no. El libro es una reflexión conjunta de varios historiadores sobre la figura de Félix Solesio. Ahora que nuestro compañero Alejandro Moreno nos ha puesto esta foto, un matrimonio, una niña pequeña, que esto lo tiene, por supuesto que las fotos que publicamos son con el permiso de Rafael y muchas de ellas las tiene en su Facebook. Dices en Facebook que es uno de los primeros empresarios. Sí, señor. Antonio, vamos a ver si yo recuerdo ahora el apellido. Pero vamos, con todos los datos que nos ha dado usted aquí, que es increíble cómo se acuerda de todo, si le falla un apellido no se vaya usted a preocupar, que vamos, que si no vamos a pensar que es usted un extraterrestre, vamos. No, el amigo Antonio, pues resulta de que... Nos quedamos con Antonio. Sí, Antonio se entretuvo al llegar aquí al arroyo, que aquí no había más que 2 calles, 3 calles, no había más, en los años 50, en los años 50, no había nada más que 2 o 3 calles, no había más, 4 calles. Este hombre se le ocurrió hacer 2 cines, uno de verano y otro de invierno. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido, con una panadería, o sea que él viene y monta una panadería. Se le viera pan y distracción. Una panadería, y con esa panadería que iban allí todo el mundo a por un bollo de pan y tal, y con aceite y para el desayuno de la mañana, y que iba hasta la Benemérita, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pues este hombre juntó dinerito y hizo un cine de invierno, el único cine de invierno en aquel momento, y luego un cine de verano, ¿vale? No estaba conforme con eso y montó un bar Costa del Sol, que estaba muy cerca, en la calle Blas Infante, bajando Blas Infante a la derecha, nada más en esa misma esquina donde está el solar, bueno, donde está la Vida es Bella, ahí por esa zona, ahí monta ese bar, ¿no? Un bar extraordinario que iban los trabajadores de la construcción de aquellos tiempos, que venían gente aquí a trabajar en la construcción, comían ahí, entonces faltaba alojamiento. Y su señora, ¿no? Pues hizo una casa con habitaciones y allí se quedaban a dormir los trabajadores. O sea que este hombre tiene un meritazo enorme, porque primero que fue empresario. ¿Hay descendientes de él, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Que fue emprendedor, por no decir empresario, con la etiqueta que tenemos ahora de empresario, pero fue un empresario. Pero bueno, vamos a llamarle emprendedor, un tremendo emprendedor en este pueblo, ¿no? Así es que tengo ahí esa foto, porque, bueno, he escrito la historia, he vuelto a reescribirla, ¿no? Recientemente, y la he puesto en el Facebook. Así es que ahí está para que se le haga otro reconocimiento. Si esto no va a ser más que pedir, bueno, pero es que realmente este hombre necesitaría una calle en el arroyo, ¿no? Una calle en el arroyo de la Miel, ¿no? Y si no una calle, pues la rotonda que antecede a la iglesia, esa rotonda que no tiene nombre, pues poner porque esa rotonda estaba cerca de todos esos negocios. Un recuerdo. Ahí está, ¿no? Otra foto que he visto que se repite mucho, no sé, mi compañero si tendrá alguna porque hay una portada por ahí, pero en el Facebook se repite bastante la foto de Enrique Bolín. Lo llegó usted a conocer también, ¿no? Hombre, Enrique Bolín, ¿quién no conoce a Enrique Bolín? Yo no llegué a conocerlo personalmente, bueno, sí lo conocí. ¿Trató con él? Sí, incluso le hice una entrevista. Yo también. Le hice una entrevista en casa de Antonio del Cid. Antonio del Cid Jiménez, que tenía una inmobiliaria, ya había quitado la inmobiliaria cuando esto era en el 2014-2015, que yo estaba haciendo la entrevista. Entonces Antonio del Cid, que era el corrector de mis libros, pues le gustaba mirarlo por si había, no falta ortográfica, sino había los apodos, que yo me podía equivocar perfectamente en un apodo, ¿no? Pues entonces dice, ¿tú quieres conocer al alcalde? Pues digo, pues claro, Enrique Bolín, pues claro que quiero verlo. Y entonces escribí su historia. No, me pregunta mi compañero, esto de la tele es una locura a veces. No, este señor que vemos es él, un poquito más joven, sí, pero eso fue, no es Enrique Bolín. Eso fue en el pregón de la Virgen de la Cruz, eso es en la iglesia de Benalmádena Pueblo. Tenemos ahí otro libro. Sí. ¿Me lo da usted? Sí, señor. No, me lo da, no me lo deja. Benalmádena, un paseo
con la historia. Con la historia. Con la historia, lo he dicho. Sí, no, lo ha dicho correctamente. Yo puntualizo porque, bueno, me vas a preguntar de qué va el libro. Sí, claro. Y yo espero. Estos son los dos últimos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Este es el último? Es el penúltimo. Y ese es el último, lo de los personajes, ¿no? Los personajes. 100 historias. Y esto... Es un paseo. Por las calles. Paseo, bueno, tiene 4 capítulos. ¿Vamos? Uno lo dedico a Paseo con Historia. Paseo con Historia me convierto yo en un guía turístico de confianza. Y son todos de confianza, cuidado. Y además, pues yo voy hablándole de historia, del porqué del nombre de las calles y tal, ¿no? Así es que en un primer capítulo se habla de las calles, de las plazas, tanto de Benalmádena Pueblo como de Arroyo de la Miel. Yo siempre procuro ir de la mano de los 2 distritos, incluso pues del tercero, que sería, bueno, pues la costa. Tiene aquí, por ejemplo, Parque La Paloma, su creación. Y nombra al arquitecto Eduardo Caballero Manroso. Para que sepa todo el mundo quién hizo el Parque La Paloma, en qué época, en qué plan general se metió el Parque La Paloma. Muchos datos curiosísimos de esa época, que el alcalde era Enrique Bolín. Ya. Bueno, eso fue en el año 80. Peña Amigos del Carnaval, el tipo. Sí, claro. Peña, el amigo Antonio y compañía. Ocupa un lugar privilegiado en Arroyo de la Miel, porque es una peña muy querida, ¿no? Y del carnaval, de los primeros carnavales que se hicieron aquí, incluso iban a ensayar pues a la afuera ya del pueblo, porque encontraron un local en las mediaciones de Torremolinos. Pero bueno, que hay una historia muy entrañable, porque la peña carnavalesca, esa agrupación, ganó muchísimos concursos de carnavales. De ahí vienen relacionados. También veo que se entretiene con las Semana Santa. Semana Santa. Usted es un cofrade. La Semana Santa, yo que he vivido en Puente Genil, donde se vive de una manera muy especial la Semana Santa, pues lógicamente yo ya venía, si me permite la expresión, por favor, engrasado, ¿no? Así es que yo cuando llego aquí a Benalmádena, Arroyo de la Miel, y empiezo a ver imágenes, y conste que la Semana Santa del 2012, 2013 no tiene nada que ver con la Semana Santa de ahora, afortunadamente. Bueno, para mí ha mejorado muchísimo, claro, tanto en los tronos, el número de hermanos y todas esas cosas. Pero me llamó muchísimo la atención y lógicamente me pegué a ella rápido. Es más, le voy a decir una cosa, yo pertenezco a todas las hermandades. ¿Ah, sí? Pago mi cuota de todas las hermandades. Entre los libros y las cuotas no va a tener usted un cafelillo. Bueno, las cuotas nos apañamos, ¿no? Son pequeñas, son insignificantes, ¿no? Pero de ahí que yo hice amistad con los hermanos mayores, con las cofradías y tal, ya me explicaban ellos, pues bueno, las imágenes, ¿no? De que tallistas son las que intervinieron y tal, y al final, pues yo hacía mi historia, ¿no? Y además yo explicaba la procesión como yo la veía desde la acera, ¿no? Claro. De la calle. Narrador. A modo de crónica, claro. Yo me ponía en aquella esquina, ¿no? Donde llegaba la Virgen y daba la vuelta y para acá y vaya. Yo hablaba de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y esos relatos yo notaba que gustaban mucho, ¿no? En mis libros, ¿no? Voy a continuar. Aquí el mundo cofrade, oye, tiene un peso específico, ¿eh? Claro, y entonces pues el mundo cofrade para mí le dedica un capítulo entero, ¿no? De lo que es la Semana Santa de Benalmádena en su conjunto, ¿no? De Benalmádena Pueblo y Arroyos de la Miel, ¿no? Que debía existir una agrupación de cofradías, pero bueno. Ya sabes que tienes una cita con los compañeros de Benalmádena Cofrades, ¿eh? Sí, perfecto. He cruzado con ellos en la redacción, le han dicho, pues usted vese apuntando un día que tiene que venir con nosotros. Con mucho gusto, yo estoy dispuesto a darle mi opinión. Y sus conocimientos. Yo le decía lo de el mundo cofrade en Benalmádena tiene un peso específico. Y ya no es por el respeto que yo le tengo a toda, por favor, ¿no? Bien lo sabe Dios. Y bueno, hay muchas Semanas Santas, ¿no? Esta última he tenido la suerte de ir trabajando y bueno, lo que hacemos, ¿no? Lo que nos dedicamos a esto, ¿no? De salir a la calle, estar con la gente, entrevistar a hermanos mayores, toda esa magia, ¿no? Pero le puedo decir que uno de los programas más vistos de esta casa es el programa de Semana Santa que se llama Benalmádena Cofrade. Es decir, que por eso le queda que esos son unos dabres, que no es que sea muy científico, pero que decir que eso ya es importante. Y hablando de temas religiosos, aquellos que somos creyentes, hay aquí me paro donde estamos, en paseo por un paseo con la historia, con historia. Y dice usted,
Para algunos, la existencia del convento del Benalmádena puede ser una novedad en la historia del pueblo. Totalmente. Convento de Benalmádena, 1787. Orden de predicadores, lo diré, padres dominicos. Sí, señor. ¿Esto aquí, en Benalmádena? Sí. Pues efectivamente una gran novedad. Sí, ha sido noticia para muchos, ¿no? Hombre, Lógicamente, pero bueno, noticia. Sí que había aquí un esto convento. consta en la historia. claro, había un convento. Claro, eso consta en la historia. Vamos a ver, en los documentos notariales y en más lugares que yo he estado escarbando, aparecía ese convento que estaba en Benalmádena. Yo creo que fue en lo que dio origen luego a la iglesia y todo lo demás. Aunque claro, esto ya no nos podemos remontar tan Tan atrás. ¿no? Esto ha sido en el 1800, 1700 y pico, ¿no? 1787 ha escrito usted aquí. 1787, eso está documentado, o sea, esa fecha no me la he inventado yo. Entonces, ahí hubo un convento de dominicos. Entonces, yo ahí explico cómo eso, bueno, ya es una narrativa, como haciendo, en fin, volar la imaginación de cómo esos dominicos pues iban por los cortijos, ¿estamos? Predicando el Evangelio y los cánticos que hacían por entre medias del campo y todas esas cosas hasta que regresaban de nuevo. Eso. Ahí hay una narrativa, obviamente, que es mía, para darle un poco cobertura a ese hallazgo histórico, ¿no? Así es que, bueno, pues todas esas cosas, hay algunas personas que, bueno, lógicamente no profundizan en la historia, pero aquí estoy yo para contarla. Y para decirla y que lo pueden localizar en estos libros, que lo pueden ver también en la biblioteca, porque estos libros están todos en la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel y también algunos en la de Benalmádena Pueblo. ¿Vale? Muy bien. Podríamos seguir, pero No hay me tiempo. gustaría hablar de otra cosa, porque usted es persona muy inquieta. El tema taurino. ¿Usted qué? ¿Que estaba aburrido o qué? Pues bueno, todo tiene su explicación. No, sí. A ver, yo Yo la sé. no quiero, es una forma de iniciar el tema. Exactamente. Bueno, pues nada. Efectivamente, mi abuelo, el padre de mi padre, ¿vamos?, era matarife torero en Córdoba, ¿vamos? A finales del siglo XIX, ¿vamos? Es decir, que mi padre, que nació en el 1906, ¿vamos?, pues tuvo esa experiencia con su padre de tal, ¿no? Entonces quiere decir que el novillo no me viene de ahora, ¿no? De haber ido 2 veces a la Malagueta, ¿no? Me viene la afición, ¿no? Esto mío viene de tiempo. Pero unas personas llamaron a mi puerta, ¿vamos?, pidiendo mi colaboración para constituir una asociación, ¿vamos?, cultural taurina, aquí en Benalmádena, que no existía. Esto fue el año pasado. No sé tampoco. Sí, además, grabamos el programa entero, lo emitimos. Exacto. Y entonces, pues, bueno, yo accedí ahí en esa junta directiva porque el pueblo, el ayuntamiento, había nombrado Benalmádena municipio taurino de Andalucía, dentro de la red que propicia la propia Junta de Andalucía. Entonces, ya nos veíamos un poco los aficionados a decir, aquí estamos nosotros respaldando al ayuntamiento, ¿no? Y se hizo esa asociación como una asesoría al ayuntamiento, si algún día quiere saber nuestra opinión de cosas taurinas, ¿no?, ya que está dentro de esa red taurina. ¿Y qué pasa? Porque se constituye la asociación, vamos, en aquel entonces, al principio, yo no era el presidente, yo era vicepresidente, y luego después, pues, corrió el turno y quedé yo de presidente, y soy presidente hasta ahora. Y nuestra reivindicación principal no es otra que la restauración, rehabilitación de la plaza. Consideramos de que es necesario que ese edificio, que es un edificio municipal, que es un edificio que no te estamos diciendo con esto para allí celebrar ya corridas de toros igual que antes, eso ya no es impensable. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, sería pensable si continuara mismo el ritmo que ahora mismo está tomando. Los toros se están poniendo de moda otra vez, ¿vamos? Y vemos muchos jóvenes en los tendidos. Si no, no hay nada más que ver cualquier corrida televisada del Canal Sur o
Juan Toro o alguna cadena especializada en el tema, y verás cuánta gente está en los tendidos, ¿no? Tanto en las ventas en Madrid, o en Pamplona, en Sevilla. Vamos, quiere decir que de nuevo la afición taurina está naciendo entre los jóvenes. Yo no digo que sea mejor ni peor, para mí mejor, obviamente, porque ellos ven una emoción que no encuentran en otros sitios, ¿no? Y quiere decir que los toros es un espectáculo y además es cultural. Rafael, se nos acaba el tiempo, Vale. pero yo quería hablar más del tema de taurino, porque tenemos un tema pendiente, tenemos pendiente, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad e incluso si hace falta, preparamos un programa especial con usted y con algunos compañeros suyos taurinos, Sí. y bueno, pues hablar del tema con la normalidad de, no sé, yo digo que todo tiene que fluir de una manera u otra, que no hay que imponer, ¿no? Que lo que se tenga que acabar se acabará solo y lo que tenga que crecer que será renacer solo. No tiene por qué nuevamente, haber nadie claro. que manipule ni en ni un sentido ni en otro, ¿no? Ni Paco, y no decir quisiera yo... Pues venga, aproveche usted que nos vamos. Claro, sin decir que mi último libro es Tauromaquia, Benalmádena, Pero eso lo estamos preparando, ¿no? 1968, está en la imprenta. Es decir, que ya mismo lo Sí, presentamos. lo presentaremos en enero, por ahí. Bueno, pues nos volvemos a ver. Y va hablamos a ser un libro que se habla de todas las corridas de toros, de todos los que intervinieron. De Benalmádena. Sí, la historia taurina de Toreros, Muy personajes, bien, tal, y eso mira. va a estar todo reflejado, las corridas que hubo, cosas trágicas de cogida de toreros, las que se triunfaron cuando Muy vino bien. el cordobés, en fin, todo eso va a estar Rafael, en ese libro. y un abrazo. Bueno, pues muchísimas nada, gracias. Aquí me tiene. Que Muchas independientemente gracias a de que usted escriba o deje de escribir libros, que sé que los hay, que cada 6 o 7 meses echamos nosotros aquí un ratito. me tiene a tu Y disposición. ¿sabe qué amigo pasa? Paco. Que da igual el libro que nos entretengamos, que vamos a sacar mucho conocimiento. Pues nada. Rafael, muchísimas gracias. Gracias. Un auténtico placer y aprendo muchísimo cada vez que me siento Gracias a con usted. vosotros, gracias a 101 Televisión. Es nuestro trabajo. Que cada vez llega a más audiencia Es y nuestro que trabajo. nos sentimos muy a gusto los que venimos por aquí. Gracias. A ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias y sean muy felices.